Hola amigos, vamos a hablar acerca de los niños héroes, que ya como hemos mencionado en otros videos y publicaciones, pues no es que fueran exactamente niños, sino que su edad iba de los 12 años, el más pequeño, a los 21, 20, 21, el más grande, y entonces, bueno, pues eran más que nada como adolescentes, ¿no? Pero pues hay que aclarar porque muchas veces también ya está la idea de que no existieron o de que estaban borrachos o castigados y bueno, pues nada de eso es cierto, ¿no? Sus existencias están documentadas, están pues en los archivos de la Sedena, en los archivos de cancelados, así se les dice, porque pues ya no están activos, pero ahí los podemos encontrar, los documentos de cada uno de ellos, de cómo ingresaron al colegio militar, de cómo eran sus padres, sus características, exámenes de salud, sus hojas de servicio también, tanto de ellos como de los sobrevivientes, qué servicios prestaron, es decir, a la nación. Entonces ahí podemos encontrar todo esto. Y aparte, pues los testimonios de sus compañeros, los que sobrevivieron. Entonces, bueno, pues esta es una historia real, solamente que se combinó con mitos, con leyendas, con una leyenda principalmente, ¿no? Que es la de que un joven se envuelve en la bandera, que es lo que nos contaban siempre en la escuela, y se arroja con ella para evitar que la capturen. Bueno, pues esto sí es parte de la leyenda. Hubo dos acciones reales que inspiraron quizá esta historia y fue la de Margarito Suazo, que él pues salvó la bandera del batallón Mina, que era su batallón, y eso fue en la batalla de Molino del Rey, que fue antes de la de Chapultepec, un 8 de septiembre del mismo año. Y bueno, pues no se arroja de ninguna torre porque estaban pues en el nivel de pecho a tierra, pero él muere con la bandera del batallón Mina, ¿no? Resguardándola con él, Margarito Suazo. Entonces, algunos pues se han dicho, no, miren, es que es el verdadero Juan Escut y todo eso. Bueno, pues fue uno de los que sí hizo pues ese tipo de hazañas, ¿no? Otro también va a ser el teniente coronel Santiago Felipe Xicoténcatl, que era el que comandaba el batallón de San Blas, los que fueron a ayudar ahí al castillo de Chapultepec, que bueno, ese batallón sí lo había enviado Santana, aunque los elementos del ejército regular pues también había enviado, pero muchos empezaron a desertar porque sabían que era una causa pues ya prácticamente perdida y ya no quiso enviar más elementos, ¿no? Bueno, Santana los tenía en otro lugar porque pensaban que no iban a atacar el castillo. Pero bueno, aquí Santiago Felipe Xicoténcatl también salva la bandera de su batallón, que bueno, pues el batallón de San Blas, igual, pues no en el castillo, sino que estaba en los alrededores, y bueno, ahí, por ahí una marca que es donde él muere, está en un mapa, tanto en un mapa como me parece que también estaba una placa, pero bueno, creo que ya la quitaron cuando construyeron el metro, pero era a la altura de donde había una capilla, que era la capilla de San Miguel, pues ahí donde muere Xicoténcatl. Entonces, bueno, pues estas dos historias reales, como ven, pues había un antecedente, ¿no? Para hacer esta historia que ya después se combinó más con la leyenda. Ahora esto también viene de parte de un poema que, bueno, pues ya después de esta gesta que habían hecho estos chicos, y en ese poema se le atribuye este hecho heroico, que digo, pues eso ya es parte de la leyenda, a Agustín Melgar, que es uno de los más conocidos, ¿no? Pero bueno, pues finalmente se le va a atribuir a Juan Escutia, Juan Bautista Escutia, porque era el más grande de todos ellos y era el que estaba de vigía. Entonces, pues se supone que tenía que estar como en la zona del Torreón. Pero un tiempo también incluso se le adjudicó a Francisco Márquez. ¿Por qué? Porque a la hora que van a encontrar los cuerpos, van a encontrar a Juan Escutia sobre una roca plana que está a los alrededores del cerro, que era un antiguo observatorio mexica. Entonces ahí es donde van a encontrar el cadáver y a unos metros a Francisco Márquez. Entonces, pues decían, bueno, probablemente uno de los dos se haya despeñado desde allá arriba, ¿no? Y como en los diarios estadounidenses decía que uno de estos chicos había intentado tomar el Lábaro Patrio, pero que había sido acribillado y muerto antes de que lo lograra, pues de ahí también pudo surgir esta idea. Es decir, como ven, o sea, sí hay antecedentes que pudieron haber sido
hay una base real, pero pues este hecho, así como lo conocemos, romantizado y ya más bien como leyenda, pues eso sí nunca ocurrió. Pero bueno, pues se lo empezó a adjudicar a estos chicos. Y hay una pintura en el castillo de Chapultepec, me parece que es de Gabriel, no recuerdo bien el apellido, Gabriel Flores me parece. Y él representa esta caída con la bandera de uno de los chicos, bueno, pues en este caso Juan Escutia, pero más bien de una manera simbólica. Es decir, que sí se habían envuelto pues en esta idea de la patria y se habían sacrificado por ella. Y bueno, en esta pintura también se llama Sacrificio de los Niños Héroes y vienen también todos los lugares donde habían combatido antes de llegar a la Ciudad de México. Pero ya desde que entran por Veracruz, que fue la segunda parte de la invasión norteamericana, porque ya ven que antes también hubo varias batallas en el norte, pero después pues ya van a decidir los norteamericanos hacer la ruta de Hernán Cortés porque se les hacía más sencillo que entrar por el norte. El norte pues estaba bastante accidentado y pues ahí los estuvieron rechazando los mexicanos, y cuando entran por Veracruz, bueno, pues van a atacar Veracruz y entonces ahí lo van a representar en esta pintura, ¿no? El puerto, posteriormente Churubusco, posteriormente pues Chapultepec, aunque también por ahí estaba la zona de Molino del Rey, y finalmente pues con el edificio de la catedral, que ya llegan hasta el centro de la Ciudad de México, ¿no? Y ahí es donde también van a enarbolar la bandera. Igual como ya la habían enarbolado, pues en el castillo de Chapultepec, ¿no? Que por cierto, cuando hacen eso, ellos ya tenían prisioneros del batallón de San Patricio, que se habían pasado del lado de los mexicanos. Los tenían en la zona de San Jacinto, y bueno, pues ahí los van a ahorcar, precisamente en el momento que ya vencen en Chapultepec, y para que ellos lo vean, ¿no? Como diciendo, no sirvió de nada que te hayas pasado a este lado porque de todas maneras los vencimos, y pues los van a ejecutar al mismo tiempo, ¿no? De que ganan la batalla de Chapultepec, y a los sobrevivientes los van a marcar con un hierro que tenía una D de desertor. Entonces, bueno, pues los van a tratar bastante mal, ¿no? A estos aliados, pues con la causa mexicana, y actualmente hay una placa, el batallón de San Patricio, que está ahí precisamente en la plaza de San Jacinto, en San Ángel. Pero bueno, pues sucede también esta batalla del 13 de septiembre, y bueno, pues hay que contar también cómo se empezó a considerar esta historia. Al principio, pues se conmemoraba más la batalla de Molino del Rey, del 8 de septiembre, incluso la rotonda que está en Chapultepec, que ahora es dedicada al Escuadrón 201, anteriormente fue dedicada a las víctimas de la batalla del Molino del Rey. Entonces, bueno, pues ahí también estaba Margarito Zuazo, y varios que murieron, por ejemplo, el general Antonio de León, que los comandaba a ellos, pues también murió en esa batalla, y había nombres de varios que ahí perdieron la vida. Pero a pesar de que, bueno, esa batalla se perdió, ocasionaron también muchas bajas al ejército estadounidense. Entonces, pues ya este ejército estaba muy enojado por eso, porque pues a pesar de que había ganado, se había quedado sin gran parte de sus elementos. Y cuando hacen la batalla en Chapultepec, en el colegio militar, pues ellos no pensaban que se hubieran quedado cadetes. Pensaban que iba a estar pues parte del ejército y este batallón que tenían de San Blas. Y por eso fue muy mortífera también este ataque, porque para ellos era así como una revancha, era de decir, bueno, pues ya perdimos a muchos elementos en el Molino del Rey y ahora nos la vamos a cobrar. Entonces, de hecho, la mayor parte del batallón de San Blas los van a pues a matar. Entonces, ahí casi no hubo prisioneros, a casi todos los mataron en las faldas del cerro. Había otros elementos de ese batallón que habían estado en la zona del castillo y que intentaron pues proteger a los alumnos. Había, por ejemplo, un joven cabo, o sea, algunos de ellos ya habían recibido nombramientos. El joven cabo era Tomás de Cuéllar, que ya después se va a hacer escritor, va a renunciar a las armas después de esta experiencia tan terrible, pero él se lleva con personas que ya pues estaban como soldados del batallón de San Blas. Estaban en la rotonda
en forma de media luna que está en una de las terrazas del castillo. Entonces ahí, bueno, pues después de haber aniquilado a gran parte de los de este batallón en las faldas del cerro, van a subir y ahí se va a dar lugar una batalla también importante dentro de este ataque. Pero antes, bueno, pues también ya había muerto uno de estos cadetes que había sido ascendido pues recientemente a teniente, que era Juan de la Barrera. Juan de la Barrera en ese momento tenía 19 años. Él era primo, por ejemplo, del que después fue ministro de Juárez, que era Iglesias. Pues Iglesias era un poco mayor, ya para entonces tenía un cargo político, y cuando está esta situación, pues va a trasladarse con ese cargo político a Querétaro, porque pues ya ven que ya la ciudad estaba casi perdida. Pero bueno, pues el primo, Juan de la Barrera, permanece ahí en el colegio, lo nombran teniente y va a participar en la construcción de trincheras alrededor del cerro. Ahí va a construir también un hornabeque y ahí es pues donde va a fallecer él con los bombardeos que habían ordenado los estadounidenses. Bueno, fíjense que este chavo también, él tenía más vocación de arquitecto y de ingeniero. Entonces ya se había querido separar de esta carrera de las armas, había pedido licencia, pero no se lo habían permitido. Entonces él dijo, bueno, pues voy a estar ayudando, ¿no? Dado los tiempos tan difíciles que están ocurriendo. Entonces se quedó a ayudar y bueno, pues en eso perdió la vida, ¿no? Muy joven, a los 19 años. Y como su nombramiento de teniente era reciente, por eso se le cuenta junto con los demás cadetes y que después se les llamó niños. Ahora esto de niños, bueno, pues también y son varias razones, ¿no? Realmente, como les decimos, pues eran adolescentes ellos, pero se toma, por ejemplo, en cuenta un testimonio de una frase que dijo Ward, el general Ward. Recuerdan que estaba Scott, estaba Ward, y bueno, pues este último, cuando se encontró ya con los cadetes, que les digo, no pensaban que estuvieran ahí, y dijo, son tan solo unos niños, boys, ¿no? Entonces, bueno, pero quiere decir también chicos, entonces eso se tradujo como niños y además después también en los poemas se les empezó a manejar de esa manera y después se convirtió en algo simbólico y era algo que se ponía también como ejemplo para la niñez mexicana y para los siguientes cadetes que estuvieron en el colegio militar ya en épocas posteriores. Entonces por eso se siguió manteniendo esto, ¿no? Bueno, pues realmente sabemos que eran un poquito más grandes, pero también, bueno, pues van a estarse sacrificando por su país estos chicos, ¿no? Antes, bueno, pues los cadetes no estaban obligados a pelear porque apenas estaban en una formación militar. Entonces lo que sucede poco antes de que se tome este colegio es que el director Monterde, que en ese entonces, pues bueno, era este director y después se va a unir también, igual con el mismo cargo para ayudarles, el general Nicolás Bravo. Pero anteriormente Monterde ya había dado permiso de que se fueran a sus casas. Como les digo, ellos no estaban obligados a luchar. Había alrededor de 200 alumnos en el colegio militar y alrededor de 50 de ellos se van a quedar de manera voluntaria. Entonces ellos decidieron estar ahí, pues sí, para defender su colegio, pero también para defender la patria, porque era un bastión importante que iban a tomar pues los estadounidenses, que ya se preveía eso. Y entonces ellos quisieron estar ahí, no les pudieron decir que no, se van más o menos 150, permanecen estos otros 50 y de ellos, entre ellos van a estar estos 6 cadetes que fallecen y otros que resultan prisioneros o heridos. Y bueno, pues de estos sobrevivientes también vamos a tener importantes testimonios de cómo ocurrieron estas batallas. Y uno de esos testimonios es el que les comentaba de José Tomás de Cuéllar, que posteriormente bueno, se va a meter a la Academia de San Carlos, va a estudiar pintura, va a estudiar fotografía, pero principalmente se va a convertir en escritor, en un escritor bastante brillante. Pero él va a dar cuenta de muchas cosas de las que pasaron ahí, precisamente en esa rotonda circular. Entonces, pues ya tenemos, por ejemplo, cómo fue la muerte de Juan de la Barrera, como le decía en el Hornabeque, cómo fue la muerte de Juan Escutia y de Francisco Márquez, que se despeñaron del cerro y los encuentran estrellados a Juan Escutia en la roca aplanada, que era el Observatorio Mexica, y a unos metros
Francisco Márquez. Francisco Márquez era el más pequeño, tenía 12 años de edad, todavía no cumplía los 13. Él había sido apadrinado precisamente por el general Leonardo Márquez, que tal vez era pariente o algo así, pero bueno, su apellido era el mismo. Y bueno, pues él ya después va a ser un general bastante polémico, ¿no? Por los que conocen ahí la historia. Y bueno, pues en el caso de Juan Escutia, él no era un alumno regular. Él probablemente, lo que se tiene de hipótesis es que haya sido un voluntario del batallón de San Blas, pero que por su edad, él tenía 20 años, también era muy joven, ya se le había aceptado en el colegio como un alumno agregado, al igual que Agustín Melgar, porque Agustín Melgar, que tenía en ese entonces 17, 18 años, se había separado temporalmente del colegio por una falta que había tenido era una especie de indisciplina, que había faltado una revisión, pero se le había vuelto a aceptar al colegio en este modo de cadete agregado, ¿no? Al igual que Juan Escutia. Entonces estaban ahí ellos, y bueno, pues también Agustín Melgar lo había hecho para poder defender su país, ¿no? Él ya no tenía padres, vivía con su hermana, pues pidió permiso a su hermana de poder luchar en esto, y pues ahí es donde va a estar también. Y ahora prosigamos para ver pues qué es lo que sucede, como les digo, en este ataque que ya fue en la rotonda esta, que fue como una terraza en forma de media luna donde estaba José Tomás de Cuéllar. Él estaba con elementos del batallón de San Blas y pues está disparando y todo, y de pronto ve venir una columna que los estaba guiando. El capitán Domingo Alvarado intentó sacar a algunos de estos chicos de la segunda compañía, que eran los cadetes más jóvenes, para llevarlos al jardín botánico, que era un poquito más seguro para ellos. Pero en eso, por la retaguardia, pues vio que los venían persiguiendo, pues ya soldados estadounidenses. Y entonces uno de estos chicos, que también era de los de menor edad, que era Vicente Suárez, en ese entonces de 14 años, es lo que dice Tomás de Cuéllar, agarra su pequeño fusil y les hace frente, o sea, les empieza a dar de bayonetazos, y lo hace para que alcancen a escapar sus compañeros y que se vaya esa columna. Y no solamente esos compañeros, sino incluso la columna donde estaba José Tomás de Cuéllar con los del batallón de San Blas. Salva a todos. Y bueno, pues mientras los está enfrentando, pues sí, los otros tienen la oportunidad, les da para ganar tiempo de retirarse a un lugar más seguro, pero Vicente Suárez pues va a morir ahí, ¿no? Lo van a rodear estos soldados estadounidenses y lo van a matar ahí muy cerca de que actualmente hay una torre ahí, pero bueno, esa torre no existía en ese momento. Esa fue ya construida en los tiempos de Maximiliano de Habsburgo, pero lo que sí había por dentro eran unas escaleras de forma de caracol. Entonces ahí estaba este chavito como centinela, y actualmente hay una placa que dice: aquí murió Vicente Suárez. Y bueno, ahí sí se tienen las zonas identificadas, ¿no? De este lugar. Ahora, otro cadete que estaba buscando después Cuéllar era a Fernando Montes de Oca. Él estaba en la zona de los dormitorios y es alcanzado por las balas por la espalda, es decir, lo matan por la espalda. Y él también estaba ayudando a sus compañeros más chicos a que pudieran escapar al jardín botánico. Entonces es otro caso. Y bueno, también pues en el caso de Montes de Oca, como lo van a encontrar, va a encontrar su cuerpo, de hecho, José Tomás de Cuéllar, también despeñado sobre las rocas, pero a él del lado norte, y del lado sur habían encontrado a Juan Escutia y a Francisco Márquez. Entonces estaba estrellado contra las rocas con balas sobre la espalda. Entonces por eso esta hipótesis, ¿no? Fue muerto por la espalda, pero también estaba intentando ayudar a estos compañeros más chicos, porque eso es lo que sucedió en la zona de los dormitorios. Ahora también hay otra hipótesis que dicen que pues él también, como los estaba guiando hacia el jardín botánico, y que era también donde estaba la zona del Torreón, como les digo, en ese tiempo no estaban estas torres que se van a construir ya en el Segundo Imperio, pero sí estaba el Torreón, que ahora se conoce como Caballero Alto. Ahí está una bandera, y la otra estaba en la zona central del colegio. Entonces, bueno, estas dos banderas, y principalmente la que está en el Torreón, pues van a ser capturadas por los estadounidenses. Es decir, pues sí, ya sabemos que es un mito esto de que se haya envuelto un joven de ellos en la bandera y se haya arrojado, ¿no? Pero quizá
lo intentaron, y como les digo, pues esos posibles candidatos que lo pudieron haber intentado, pues tenemos a Juan Escutia, a Francisco Márquez, a Montes de Oca, que también se estrelló en el cerro por el otro lado y que fue acribillado con balas, entonces también pudo haber sido él. Y pues otro que también lo mataron bastante salvajemente fue Agustín Melgar, y un tiempo también se le atribuyó a él. Él también estaba cerca de esa zona, pero él estaba en la sala central. Entonces él se parapetó con colchones que le sirvieron más o menos como de escudos. Y bueno, pues también él estaba ahí disparando y también tenían dos fusiles más o menos de su tamaño porque pues eran cadetes. Y al darse cuenta los estadounidenses de que ya les estaba causando también a ellos bastante daño, pues van y lo pican a él también con con las bayonetas, sobre todo en un brazo y en una pierna. Entonces pierde mucha sangre y pues es trasladado a la enfermería para tratar de salvarlo, porque ahí también es donde se dan cuenta que era un cadete el que les estaba causando pues ese tanto daño, ¿no? Entonces ya la hazaña que habían tenido con él para pues intentar matarlo se suspende y dicen, bueno, pues es un cadete, ¿no? De hecho, pues ahí es probablemente cuando dice Ward son tan solo unos niños, tal vez de él o tal vez de Francisco Márquez. Entonces, pero sí, también eso está documentado de que se paró este ataque hacia Agustín Melgar y que se dio oportunidad de que lo pudieran llevar a la enfermería. Ahora, cerca de él, también quien estaba cerca de él era Miguel Miramón. Él es uno de los que lo va a llevar a la enfermería, al igual que Antonio Solá y Ignacio Molina, me parece. Estos otros dos cadetes. Bueno, uno de ellos ya era tenía un nombramiento menor, así como era cabo también José Tomás de Cuellar, pero pues ya se lo llevan. Algunas versiones dicen que se lo llevaron a un hospital de sangre que quedaba debajo del cerro, pero es improbable. ¿Por qué? Porque pues en lo que lo llevaban, en ese tiempo pues no estaba esta rampa aplanada para poder subir el castillo. Eso ya también se hizo en los tiempos de Maximiliano y Carlota. Entonces iba a ser muy accidentada la bajada, que hubiera podido ser en una camilla. Y pues yo creo que ya se les iba a desangrar antes de poder llegar a ese hospital de sangre. Entonces muy probablemente lo atendieron en la enfermería, pero del colegio militar. Ahí mismo estaba el doctor Lucio. Y entonces lo que hacen es amputarle un brazo, amputarle una pierna para tratar de salvarlo porque ya estaban destrozados, ¿no? Esas partes de su cuerpo, y pues va a tener una agonía bastante dolorosa y va a morir hasta el día siguiente, ya en la madrugada. Entonces, pues este chico también tuvo una muerte pues horrorosa, ¿no? Y bueno, pues él o sea, muere en esa zona por la sala central, y cerca de él pues también Vicente Suárez y a Montes de Oca, que lo encuentran en la parte norte del cerro. Y es así como se completan pues estas 6 muertes de los cadetes y pues los posteriores testimonios que van a dar sus compañeros sobrevivientes. Entonces pues sí fue una cruenta lucha, que fue muy cierta, y como les digo pues sí está documentado que lucharon por su patria aunque ninguno se haya arrojado con la bandera. En otra ocasión ya les vamos a contar acerca de la localización de sus restos, porque también esto tiene mucha polémica y bueno, pues creemos que también sí sería deseable quizá hacer un posterior análisis, por ejemplo, de ADN, como se hizo con los restos de los héroes de la independencia, como para corroborar, porque en ese tiempo cuando se encontraron estos restos, pues no existían este tipo de análisis. Y bueno, pues se dice que mucho se hizo por política, pero también hay una historia muy interesante detrás de eso que está dentro de las tradiciones de los niños héroes, así se les llamaba, y esto era manejado por excompañeros del colegio militar, y era así como un secreto a voces de más o menos dónde estaban ubicados esos restos de los cadetes que probablemente habían reunido tanto el doctor Lucio como el capellán y el capitán también Alvarado, y que los habían enterrado en medio de 4 ahuehuetes que ellos pues acostumbraban ahí estudiar y practicar el esgrima. Y bueno, esto lo cuenta Alfonso Tejas Sabre, en
tanto en la biografía de Leandro Valle que hace, que bueno, que Leandro Valle también era otro de sus compañeros, aunque en ese momento no estaba ahí porque ya había sido nombrado subteniente y lo envían a luchar contra los polcos. Pero bueno, pues este biógrafo va a contar esto. Y otro que se encargó mucho de investigar este tipo de información fue el general Juan Manuel Torrea. Pues ya de una vez se los vamos a platicar, ¿no? Ya para que nos esperamos en otro video. Creo que va a quedar un poco largo, pero de una vez ahí les va la historia, ¿no? Torrea pues también había estudiado ahí en el colegio militar y siempre le había interesado este tema, siempre había estado investigando dónde podrían haber estado los restos, y esto fue antes de 1947, que fue 100 años después, que fue cuando encontraron los restos. Quizás sí los buscaron por política, porque recuerden que Truman había dado un discurso muy polémico donde dijo que un minuto de silencio borraba 100 años de pues de rivalidad y de estas circunstancias, y pues no les pareció a los mexicanos, y aparte había dejado una ofrenda floral y se la fueron ahí a tirar, se sospecha que los mismos alumnos del colegio militar de ese entonces se la fueron a echar a la embajada estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, pues porque no aceptaban eso, y que supuestamente, según esta versión, pues ya al encontrar los restos era así como una forma de desagravio, ¿no? Y de calmar también a la población mexicana que se había sentido ofendida por este hecho. Pero antes de que todo esto sucediera, ya Juan Manuel Torrea había empezado esta búsqueda de los restos y había encontrado cosas bastante interesantes, y había estado pidiendo que pues hicieran excavaciones, que se buscaran, y no le habían hecho caso hasta que sucedió este hecho, y es cuando empiezan ya a buscarlos apresuradamente. Y bueno, pues como todo se da así tan rápido, pues sí es natural que se esté dudando, ¿no? Y de hecho, pues sí, como les digo, no podemos estar seguros, tendríamos que hacer ciertos análisis, ¿no? Ahí para corroborar que realmente se trate de estos restos. Pero estas tradiciones de los niños héroes, que así se les llamaba entonces, pues lo que empieza a averiguar es precisamente que ninguno de los cadetes había tenido realmente una sepultura. Y bueno, pues aunque algunos nos dicen, no saben qué es, que muchos de los muertos en esa ocasión fueron incinerados, pues también de las fuentes estadounidenses nos dicen que no todos fueron incinerados, que muchos fueron enterrados en las trincheras, que de hecho uno de los generales estadounidenses dijo, ¿para qué cavar tumbas si aquí están las trincheras? Aquí los pueden enterrar a todos, ¿no? Entonces, más bien los que separaron ellos fue a los cadáveres pues estadounidenses, que ellos ya los van a enterrar en otro lugar especial para ellos, y en los mexicanos pues muchos van a quedar ahí en las trincheras, ¿no? Y entonces a los cadetes, como les digo, pues según esta tradición los habían reunido porque pues ellos ya los conocían muy bien, tanto el capellán como el doctor y este capitán, y los van a enterrar en un sitio en medio de estos 4 ahuehuetes donde ellos acostumbraban estar mucho tiempo, y que posteriormente a este sitio se le va a llamar los ahuehuetes de Miramón. ¿Por qué? Porque pues este chico era muy popular, era un cadete muy popular ahí, que era más o menos como un líder para ellos, siempre andaba ahí invitándolos, y probablemente haya sido el descubridor de ese lugar, y que por eso se le llamó los ahuehuetes de Miramón. Entonces pues pensaron que era un lugar como idóneo para que descansaran estos chicos. Y bueno, pues posteriormente es que los están buscando, ya cuando sucede todo esto, es lo que les digo, bueno, pues ya los empiezan a buscar y van a encontrar que ya habían sido movidos del lugar. ¿Por qué? Porque habían hecho ahí un drenaje, unas obras de drenaje, pero entonces el guardabosques se supone que, bueno, pues que él se acordaba que más o menos donde los habían trasladado, porque si así había unos restos humanos ahí, y pues los trasladaron simplemente a otro lugar. Entonces van hacia las faldas del cerro y encuentran en otra roca, en una roca blanca que estaba señalando el lugar, empiezan a excavar, y encuentran estos 6 restos de humanos, y bueno, pues los mandan a analizar, ¿no? Y dicen, fíjense que 5 corresponden a esqueletos bueno, para entonces ya se ocupaba el término adolescentes, de estos chicos que eran muy jóvenes. ¿Por qué? Porque todavía no estaba soldada la tibia con la rótula. Sí, me parece que es la tibia con la rótula, si no, voy a checar, que bueno, es la parte de la rodilla.
Y bueno, pues en personas muy jóvenes pues todavía no está bien soldada y en otro individuo ya estaba soldada. Entonces decían, bueno, pues eran 5 adolescentes y un individuo adulto, ¿no? Que más o menos se relacionó como con el que tenía ya 20 años, ¿no? Que pudo haber sido Juan Escutia. O también Juan de la Barrera, que ya tenía 19. Entonces uno de ellos que ya tenía soldadito este hueso, que pudo haber sido, ¿no? Pero bueno, también podemos pensar que todo se adaptó a conveniencia, ¿no? Para que coincidieran las cosas, como cuando fue lo de encontrar la osamenta de Cuauhtémoc, ¿no? Que también eso, bueno, pues tuvo una gran polémica y que realmente pues no sabemos, también ahí tendría que hacerse otro análisis de ADN, ¿no? Para saber con mayor exactitud. Entonces decían, bueno, pues es que fue por política y esto, ¿no? Pero de que había una historia detrás de eso, sí la había. Y esto fue manejado, como les decía, por el general Juan Manuel Torrea, y él hablaba de quienes lo habían transmitido, ¿no? Se lo había transmitido a él, por ejemplo, el general Plata. Cuando el general Plata ya era viejito, que incluso su hija lo había acompañado, a que él mismo le mostrara dónde estaba el sitio, donde supuestamente los habían enterrado, que eran los ahuehuetes de Miramón, que actualmente solamente queda uno, ¿eh? Ya los otros ya, pues fueron retirados por ciertas obras que hicieron después en el bosque, pero bueno, cuando yo haga visitas guiadas los llevo a ese lugar. Están los mapas que hizo que copió Torrea del general Plata, y el general Plata a su vez se había basado en las conferencias que le había hecho el general José Montesinos, que él sí había sido contemporáneo de estos niños héroes, y bueno, pues había sido compañero de ellos, aunque él no estuvo cuando fue lo del asalto del castillo, pero sí los había conocido. Entonces él se lo había transmitido al general Plata y posteriormente el general Plata al general Torrea. Entonces, bueno, pues se supone que pues de ahí, ¿no? Sabían dónde estaban más o menos. Y actualmente, como les digo, el único de los árboles que quedan de esta zona, de los ahuehuetes de Miramón, pues siempre está lleno de flores, siempre va la gente y lo abraza. Y bueno, pues realmente no sé por qué, no sé si sea por la cuestión histórica o por una cuestión más bien como esotérica, porque luego vienen grupos así y pues que lo abrazan y que tienen esa energía. Yo nunca lo he hecho, pero cuando termine la pandemia ya planeo hacerlo porque digo, bueno, pues como que vale la pena, ¿no? Ya tenemos mucho tiempo sin ir, pero pues es eso, ¿no? Y bueno, tenemos ahí los mapas, más o menos cuando hacemos las visitas guiadas como que jugamos al descubridor, ¿no? De que vamos a ver dónde está ese lugar y los mismos asistentes, o sea, ustedes lo van a descubrir, ¿no? Y que generalmente quienes más rápido lo descubren son los niños, déjenme decirles. Pero bueno, pues ya este video tardó más de media hora, pero es más o menos para platicar un poco acerca de esta historia de los niños héroes, que ya muy pronto vamos a tener esta efeméride ya el próximo mes. Entonces pues vamos a ir preparándonos, vamos a ir compartiéndolos, este tipo de testimonios que ya también lo hemos hecho en Facebook de manera escrita, pero pues en este caso pues fue de un video. Entonces, hasta luego.